cómo poder abordar el proceso evaluativo para las estrategias didácticas basadas en el juego. En este caso nos tocó presentar 4 temas: la evaluación y sus principales características en relación al perfil del estudiante actual, el diseño de un proceso evaluativo con base en el juego como protagonista de una estrategia didáctica, el juego como estrategia propia de la evaluación, ya sea formativa o sumativa, y algunas experiencias de evaluación didáctica con base en el juego. Ya se habló un poco desde el día de ayer sobre todo lo relacionado al aprendizaje basado en juego. Creo que es un tema que se ha estado mencionando. ¿Cuáles son los diferentes elementos importantes, como es la gamificación, los juegos serios y también el aprendizaje basado en proyectos? Así que me voy a enfocar directamente en el primer punto, que es la evaluación y sus principales características con el perfil del estudiante de hoy. Normalmente nosotros en la evaluación es un proceso participativo que nos sirve para medir la evolución del aprendizaje de los estudiantes, pero y mejorar el diseño y el desarrollo de nuestra práctica docente. Muchas veces se confunde el término evaluación y calificación, porque la calificación realmente sería la valoración de la conducta de los estudiantes, que se expresa de forma cualitativa en cuestión de aprobó, no aprobó, apto, no apto, o cuantitativa cuando tenemos que ponerle alguna calificación numérica. Y siempre van a ser juicios de valor que emitimos los docentes hacia el logro de los estudiantes. Si ustedes ven la gráfica del lado derecho, en una evaluación se necesitan técnicas e instrumentos, debe de ser permanente y continua, no debemos esperar hasta el final, porque de lo contrario no habría retroalimentación para el estudiante, conlleva juicios de valor y a toma de decisiones por parte de nosotros los docentes. Muchas de nuestras preguntas a veces son abiertas y el estudiante al contestar, pues nosotros Perdón, tenemos que... profesora. ¿Sí? ¿Usted está proyectando las diapositivas? Sí. Porque no se logran visualizar. ¿No se están viendo? No, ¿le puede dar por favor compartir pantalla Sí, de nuevo? sí. Ah, perfecto. Sí, lo una vamos a poner en modo disculpa. presentación. No se preocupe, no se preocupe. Ahora sí que, no sé. Mil gracias. No. Ahora sí que de aquí empezábamos. Es este primer tema, que bueno que usted me comentó. Aquí es donde vemos que la evaluación tiene que ser, necesita técnicas e instrumentos, debe ser permanente y continua, debe conllevar a juicios de valor y a toma de decisiones. ¿Y para qué hacemos la evaluación? Para también mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje como docentes. Si ustedes ven, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Cuando nosotros, los docentes en una evaluación normal, identificamos con qué instrumento de evaluación vamos a trabajar. En este caso, le decimos al estudiante, el estudiante realiza una tarea, un examen, un proyecto o cualquier otra actividad, nos la entrega, nosotros la revisamos esta actividad y emitimos una calificación. En algunos casos hay una retroalimentación, la cual le permitirá al estudiante revisar aquellos aciertos y errores, pero muchas veces ni siquiera le otorgamos una retroalimentación, solamente le emitimos una calificación. Esto nos permite, en este caso, que los docentes, pues si realmente nosotros como docentes revisamos los resultados de la evaluación de estos estudiantes y con estos analizamos nuestros métodos, pero también si evaluamos el instrumento de evaluación. Todavía hoy en día se sigue utilizando muchísimo el examen teórico como para saber si el estudiante sabe o no sabe. Sin embargo, la teoría muchas veces se termina olvidando, ya que no se aplica en la práctica. ¿Por qué evaluamos? Porque evaluamos para determinar si se cumplen las metas y los objetivos de aprendizaje. También evaluamos si qué estudiantes están dominando el tema o la materia. Identificamos si nuestras estrategias funcionan y también debemos de evaluar el progreso con el paso del tiempo de cada uno de nuestros estudiantes. Pero ¿cuál es el perfil de nuestro estudiante de hoy? Si ustedes se dan cuenta, son nativos digitales, muchas veces diversos socialmente y culturalmente, conectados y a la vez solitarios, están siempre en situación de una crisis porque todo quieren comprar por internet, a veces inmaduros, dependientes, pragmáticos, pero tienen una gran capacidad de obtener información. Yo no sé si alguno de ustedes no le pueden preguntar algo a sus estudiantes o a cualquiera de los jóvenes nativos digitales y les encuentran la información mucho más rápido de lo que nosotros en algún momento la pudimos encontrar. Utilizan cualquiera de las plataformas de Uber, de Amazon, de TikTok, de Airbnb y todas las que se han estado comentando. Sin embargo, Internet y YouTube han servido fuertemente para el aprendizaje de manera de poder actualizar. Pero ¿cómo podemos evaluar el aprendizaje del estudiante de hoy? Pues a través de diferentes esquemas de aprendizaje, como lo han comentado en las sesiones anteriores,
que hemos visto, pero también a través de diferentes herramientas de evaluación, que son herramientas digitales. Sin embargo, estas nos van a servir dentro del juego para poder hacer esta evaluación dentro y fuera del juego. Hay algunas plataformas educativas que son muy conocidas, son gratuitas, están en diferentes niveles educativos y permite al estudiante no solamente retroalimentarse inmediatamente, sino que se presenta el tema, se ven algunos, en este caso, tutoriales, y les dan oportunidad al estudiante de ir contestando ejercicios. Si el estudiante logra obtener el nivel necesario, ahora sí que le dan la palomita y tiene oportunidad de pasar a otro tema. Y eso le permite ir a cada estudiante a su propio nivel. Estas herramientas son muy prácticas porque a veces queremos enseñar la matemática a los estudiantes como si todos aprendieran igual o si todos tuvieran las mismas bases, y nos damos cuenta que eso no pasa dentro de las aulas de clase. También se ha aprendido por internet. Ustedes saben, ustedes entran a internet y ponen cualquier tema y les sale muchísima información. Sin embargo, toda esta información que aparece hay que leerla, hay que seleccionarla y hay que tomar aquella que creemos que realmente puede servirnos para lo que estamos aprendiendo. Justamente ligando lo que comentaba la colega anterior, tenemos la posibilidad, si ustedes se dan cuenta, de utilizar diferentes herramientas, como ahorita una que se acaba de salir en noviembre del año pasado, que es Bing, que lo está sacando con Chat GPT integrado, en el cual efectivamente nosotros ya le podemos preguntar qué diferente tiene con otros Chat GPT, que en otros las bases de datos ya están fijas y en este dato las bases de datos son dinámicas, es decir, se conecta directamente al Internet y eso permite que la información que nos dé pueda ser mucho más certera o mucho más. Aquí hay un video que les voy a compartir, no lo puedo presentar por derechos de autor, pero en la presentación están para que ustedes puedan. Aquí hay un pequeño ejemplo en el cual yo como usuario le pregunto, ¿podrías evaluarme sobre los conocimientos de nuestra conversación? Hazme preguntas y yo respondo si me dice si lo hice bien o no. Y lo que me dice justamente el procesador o el chat es claro, me parece una buena idea. Te voy a hacer algunas preguntas sobre conceptos que hemos hablado. ¿Qué es el Deep Learning? Yo le contesto, es una rama de Machine Learning que utiliza redes neuronales, etcétera. ¿Y qué me contesta directamente la computadora a través de un sistema de inteligencia artificial? Muy bien, esa es la respuesta correcta y todavía me retroalimenta. Pero luego me pregunta, ¿qué es el ajuste, el sobreajuste? Y yo le contesto, el sobreajuste es cuando una red neuronal tiene muchas capas y muchas neuronas. Y la computadora me contesta, lo siento, esa no es una respuesta correcta. El sobreajuste es, si nosotros nos damos cuenta que ya ahorita la tecnología nos permite no solamente darnos información bastante directa, bastante clara, sino también evaluarnos sobre lo que nos acaba de decir, esto nos permite que el estudiante, nosotros le podemos dejar ciertos temas y el estudiante de manera autogestiva pueda trabajar o interactuar con la computadora. También hay algunas preguntas tipo test. Vale, te voy a hacer preguntas tipo test. Tú me dices la opción correcta y empecemos. ¿Qué es? Y yo ya le doy la opción. Y aquí podemos seguir conversando con la computadora, que al final es un sistema desarrollado en el cual me permite a mí seguir aprendiendo dentro de la computación. En el segundo punto, que es el diseño de un proceso evaluativo con base en el juego como protagonista, pues todos sabemos que existen muchos tipos de evaluación, donde es un proceso de análisis estructurado que nos permite reflexionar, comprender la naturaleza de los objetos y sobre todo emitir juicios de valor sobre el mismo, proporcionando información para poder ayudar y mejorar la acción educativa. Aquí tenemos un pequeño diagrama en el cual hay varias preguntas que nosotros los docentes nos debemos hacer. Una es, ¿qué evaluar? Realmente conocimientos, competencias y actitudes. ¿Qué le tendríamos que dar más valor dependiendo de la asignatura o del tema de la asignatura? ¿Cómo evaluar con métodos y herramientas innovadoras? ¿Quién evalúa? Todos debemos de evaluar, el docente, los pares, el propio estudiante.
y cuándo evaluar de manera continua. De pronto nos perdemos y muchas veces los únicos que evaluamos a nuestros estudiantes somos nosotros los docentes, cuando nos sorprenderíamos de todo lo que el estudiante puede autoevaluarse y ser consciente de su propio aprendizaje. Aquí hay algunos ejemplos, efectivamente, de la evaluación sumativa versus la evaluación formativa, en la cual yo solamente leo el documento y le otorgo una calificación, pues solamente sumativa. Al final, todas las calificaciones van a servir para emitirle una calificación final. ¿Qué pasa cuando los docentes corregimos los trabajos y adicional le agregamos comentarios sobre lo mismo, lo cual justifica la calificación? Para él es formativo porque sabe en dónde falló y qué datos le faltaron o qué tuvo que hacer para poder obtener una mayor información. Pero todavía cuando el docente corrige y te da la posibilidad de reescribir el trabajo, esa es una evaluación todavía de carácter mayor, formativa, ya que permite que el estudiante tenga la posibilidad de mejorar sus calificaciones. Esto es lo que hacen los videojuegos. Efectivamente, el estudiante no se queda en ese momento con el pude hasta ciertos puntos, sino sigue buscando obtener mayor puntos. En un proceso evaluativo se establece el significado de la experiencia del estudiante, se establecen los desafíos, oportunidades de cooperación, adquisición del conocimiento, se ponderan estos elementos involucrados en el juego versus en la asignatura y se implementan estas herramientas de colaboración para la creación de preguntas que nos ayuden a potenciar el aprendizaje. Hay un diseño en el cual creamos la tarea con un juego, hay que siempre hacerla interesante, significativa, eficaz. Se busca esta conexión con los estudiantes, casi siempre vamos a identificar, dependiendo de la asignatura que nos toque dar, qué tipo de juego es el más adecuado. Esto genera un aprendizaje y una experiencia para el estudiante. Se identifica el diseño de la evaluación para poder crear o presentar situaciones reales y esto crece y fomenta la curva de aprendizaje del estudiante. Aquí les pongo un pequeño juego que creo que la mayoría de nosotros ha escuchado o ha visto por algunos hijos, familiares, etcétera. ¿Cómo se aprende y se evalúa con un juego? Esta solamente es un frame, una ventana del juego de Mario Bros, Super Mario Bros, en el cual Mario Bros tiene que llegar desde aquí hasta acá, tratando de cubrir todos los obstáculos que tenga, y cada vez que toca al búho malo, se hace Mario Bros más pequeño, pero cada vez que toca al búho bueno, al honguito bueno, Mario Bros se hace más grande. Entonces, lo que nos damos cuenta es que ningún niño cuando juega este juego, primero lee el manual y después se pone a jugar. La mayoría de los niños ahorita en la década, ahora sí que nativos digitales, entran a los juegos y aprenden jugando. Esto es lo que tendríamos que buscar en los aprendizajes de cualquier asignatura, que no sepa el estudiante qué tiene que aprender, sino que de la misma forma que hace un juego pueda aprender cualquier tema de interés. ¿Cuáles son los componentes? Siempre hay un componente sorpresa, esto les genera una curiosidad. Siempre hay retos y obstáculos que también sucede dentro de las asignaturas, pero algo muy importante es que hay diferentes formas para llegar a una solución. Muchas veces nosotros cuando los niños son pequeños a nivel preescolar, es donde tienen la creatividad más amplia, porque nosotros los docentes no les decimos qué hacer, cómo hacerlo y hasta casi en qué formato entregarnos. A los niños se les dice dibuja cuál cosa y el niño dibuja lo que nosotros le requerimos. ¿Qué sucede conforme van avanzando en su formación? Nos ponemos más estrictos porque queremos trabajos más perfectos, pero poco a poco vamos rompiendo la creatividad. ¿Qué también sucede con este tipo de juegos? Que la evaluación es inmediata. El chico juega de aquí hasta aquí y si no logró pasar el primer nivel, él sigue intentándolo, generando, claro, cada vez más habilidades, más aprendizajes, y eso hace que el joven, el niño, vaya aprendiendo, evaluándose de manera importante. ¿Qué es lo importante? Llegar al objetivo del aprendizaje. Esta analogía la llevo ahora a una similitud con el juego de esta forma. Cada uno de los pedazos o de los cuadros que ustedes ven aquí arriba es uno de aquellos que ustedes van a poder utilizar en Mario Bros. En el anterior que yo les presenté, solamente se veía el primero, si ustedes se acuerdan. ¿Qué sucede? Que esto es una progresión, al igual que sucede en los aprendizajes.
nosotros tenemos una sección en el juego que vendría siendo cada uno de estos cuadros, que vendría siendo el equivalente a un módulo en un curso. Cada nivel tiene su propio objetivo. Cada curso tiene su propio objetivo que tiene que cubrir el estudiante. ¿Qué es lo ideal de esto? Que al ser una evaluación progresiva, el estudiante, si lo hacemos con similitud con el juego, cuando domine todo lo de su primer módulo, está en la posibilidad de pasar al segundo módulo y así sucesivamente hasta lograr tener las competencias o las habilidades completas del juego establecido. Entonces, si nosotros logramos como docentes desarrollar juegos interactivos con los estudiantes donde en cada una de los momentos del juego el estudiante está obteniendo un objetivo del curso, de manera automática se puede llevar todo el curso, ¿sí? Este primer frames es el que yo les presenté en la sesión anterior, que vendría siendo este. ¿Qué sucede con los juegos? Que los juegos utilizan insignias. Las insignias son más lo que recibe el estudiante. Si ustedes se dan cuenta, en los juegos no hay calificaciones y los estudiantes no están convencidos con las calificaciones. Casi siempre puede ser una medalla de bronce, de plata o de oro, o puede ser un trofeo, o puede ser puntos más allá de calificaciones, pero también están los avatars, que dentro de los juegos es algo que a los jóvenes les emociona mucho. ¿Cómo ganan? No les estás dando nada económicamente hablando, pero les das la posibilidad de dinero electrónico, si así lo quieren ver, o puntos que te permiten comprar un nuevo vestimenta para tu avatar o comprar diferentes instrumentos. Entonces, las insignias, claro, sirven para poder representar estos logros o reconocimientos que están asociados con la evaluación formativa. Normalmente la evaluación en este caso ayuda mucho con evaluación de competencias, evaluación de otras cuestiones que no solamente sean en este caso, los aprendizajes. Aquí les pongo un ejemplo de una tesis que me tocó dirigir, en la cual cada una de las monedas o medallas de oro tenía un equivalente en cuántos puntos. Pero si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo que el estudiante vea, me dieron 30 puntos, si me llevé una medalla de oro, o me dieron 5 puntos y me dieron una medalla de plata, porque nunca lo asocian a una calificación. Y aquí en la parte superior, el estudiante puede ver cuál es su progreso dentro de la materia. Entonces, a los estudiantes les da mucho miedo hacer los exámenes, no les gustan las calificaciones del 0 al 100. ¿Por qué? Porque un 50 ya es una calificación no aprobada. Pero si yo le digo, te llevaste plata, pero tienes la posibilidad de buscar una moneda o una medalla de oro, el estudiante sigue tratando de mejorar sus aprendizajes con la finalidad no tanto de la calificación, sino con la finalidad de la obtención de esa medalla como insignia. Nosotros hemos identificado que hay diferentes niveles para poder hacer una evaluación con juegos. Se puede hacer desde una institución o una escuela, dependiendo del nivel educativo. También se puede hacer a través de un programa. Puedo tomar una asignatura, puedo tomar un módulo de una asignatura, inclusive una parte del módulo de una asignatura. Y aquí es donde entra todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si yo logro que mis 3 unidades o mis módulos de una unidad de aprendizaje las pueda materializar en un juego, yo tendría un resultado de cada una de estas y la correlación de estas 3 me podría dar una última evaluación. Todos sabemos que podemos empezar con el juego contextualizando la situación, podemos trabajarlo a nivel medio, en el cual las actividades se hacen evidentes y tangibles con conocimientos previos, pero luego con ciertas reflexiones, o podemos utilizar el juego para reflexionar a través de las acciones. Muchas veces podemos hacer el juego y posteriormente poner algún método de evaluación para saber qué se entendió con este dato, para qué sirvió esto, quién fue el protagonista. Actualmente a los niños, a los jóvenes les enseñan mucha cuestión de literatura o mucha cuestión donde va el inicio, va el proceso y va el final, pero nunca se les pone a nivel de ejemplos. Y los jóvenes pues no les gusta mucho leer, pero si les ponemos juegos en los cuales ellos tal vez son los protagonistas, ellos participan en su propio aprendizaje y juegan
y no se dan cuenta que de manera inconsciente están aprendiendo, ¿no? Aquí yo les pongo una evaluación, aquí un ejemplo que encontramos. Efectivamente, este Centro Europeo de Acreditación a nivel de informática era para personas arriba de 35 años y tenían que tratar de armar una computadora. Los que estamos en el ámbito de la computación, pues sabemos que tenían que comprar todos los elementos que tenía que tener una computadora. Y si se lo hacíamos de manera textual o de manera teórica, pues no era nada significante. Pero sin embargo, le poníamos un juego donde él iba tomando cada uno de los elementos que requería la computadora para poder hacer un ensamble de una computadora, nos dábamos cuenta que este tipo de actividades ayudó muchísimo a la interacción. Y cuando se volvía a hacer evaluación a estos estudiantes, no se les había olvidado cuáles eran los elementos mínimos de una computadora. Entonces, creo que hay muchos ejemplos en el cual nos permite ayudarnos con los diferentes elementos de la computación. Este tema encontré esta página que se me hizo interesante porque encontramos alrededor de 50 diferentes tipos de sitios en los cuales ustedes van a encontrar juegos que ayudan al aprendizaje basado en este caso con juegos de manera directa y tienen la posibilidad, algunos tienen un costo muy bajo, pero tienen todavía cuál es la evaluación que le hacen las personas que utilizan ese juego. Tomé el 34, que era un juego de números, y aquí efectivamente lo que dicen es que les había ayudado con sus habilidades, que amaban el juego, que era fácil la aritmética, y realmente es una de las materias que todos sabemos que se les complica más a los estudiantes. Entonces, ¿por qué seguir enseñando la matemática en un pizarrón con un montón de fórmulas y un montón de ejercicios que se lleven a casa si le podemos dejar juegos y a través del juego el niño o el joven pueda seguir aprendiendo? El tercer punto es el juego como estrategia propia de evaluación. Todos sabemos que los juegos satisfacen la autonomía, pueden aumentar la motivación, porque no sé ustedes, pero yo conozco niños que pueden estar mucho tiempo jugando y no se cansan. Pregunto, ¿será que ese mismo tiempo que le dedican al juego le dedicarían a estudiar cuando no se les hace interesante el juego? Todos los juegos, pues, en el caso particular, tienen reglas, son sensibles, permiten acciones con los jugadores, proporcionan una respuesta a la situación y sobre todo son desafiantes. Entonces, ¿por qué no buscar hacer juegos hacia el aprendizaje de nuestros estudiantes que cumplan con estas 5 y que permitan al estudiante un aprendizaje significativo? ¿Cuáles son estas ventajas? Motiva al alumno, ayuda a razonar y ser autónomo porque cada quien juega en su tiempo, permite un aprendizaje activo, da al estudiante el control de su aprendizaje. Si ustedes se acuerdan, yo puedo regresar a mi primer módulo. Si otro estudiante ya está en el segundo módulo, felicidades, pero yo tengo la posibilidad de seguir en el primer módulo hasta comprender completamente la actividad para poder estar en posibilidad de segundo módulo. Muchas veces nosotros los docentes no tenemos la posibilidad de frenarnos y quedarnos en un solo módulo porque tenemos que cubrir un programa. Esto nos permitiría que los estudiantes puedan seguir avanzando a su ritmo. Y claro, si alguien concluye antes, nosotros como docentes poderlos aplicar a que puedan continuar con un aprendizaje tal vez un poco más amplio o más avanzado. Proporciona información útil al profesor, potencia la creatividad y la imaginación. Y algo muy importante que nos está fallando, por lo menos yo identifico con nuestros estudiantes, es que ya con todo lo que es tecnología que no se hablan, muchas veces no hay habilidades sociales, pero cuando juegan los niños los juegos, los niños o los jóvenes hablan y eso facilita esta conversación y contribuye a la alfabetización digital. Sabemos que hay muchos tipos de juego, ahí sí hay que buscar estos juegos denominados como juegos serios o juegos edugames, donde realmente nos permita utilizarlos y facilite el aprendizaje. Aquí yo les puse un ejemplo con el fútbol. Yo creo que la mayoría, o por lo menos muchos, conocemos un poco el fútbol, donde el juego tiene sus propias reglas, tiene sus canchas, sus jugadores, y hay un solo resultado: quién gana, quién empata y quién pierde. ¿Cómo gamificamos este juego? El que gana tiene 3 puntos, el que empata tiene 1 punto y el que pierde tiene 0 puntos. Sin embargo, las insignias en el fútbol son los trofeos que reciben los diferentes equipos, las medallas que reciben los jugadores, pero también en algunos eventos o en algunas competencias hay un balón de oro, el guante de oro. Entonces,
Esto es como un ejemplo de lo que nosotros podríamos tratar de hacer con un juego hacia los estudiantes y de esta forma nosotros ponerle los puntos, que sería la parte de la gamificación, que estaría representado en un trofeo, ya sea si son 3 puntos, yo le puedo dar una medalla de oro, si es un punto, le puedo dar una medalla de plata. Y hay que tener mucho cuidado con los juegos. En los juegos casi nadie pierde. El término perder es como algo de derrota, pero si le damos tal vez una medalla de bronce que es poco significativa, por lo menos no desmotivamos a los estudiantes, ¿no? Hay diferentes ejemplos para evaluar que utilizamos: la bola caliente, el reloj de dibujos, el juego de palabras. Y yo les puse aquí un video, no lo voy a abrir por cuestiones de que a veces se traba un poquito, pero está en la presentación, ojalá tengan oportunidad de verlo. Bueno, aquí se está alcanzando a presentar y justamente esto es para que los jóvenes puedan leer y completar una lectura en un libro. Es muy cortito, en el cual son para niños y tiene la posibilidad de que él vaya viendo si la palabra que puso en cada uno de los espacios era la correcta y era la esperada. Y eso ayuda a que él también vaya avanzando. Fíjense cómo se van creando sus propias estrellas. Y al final a mí como docente me permite evaluar porque este juego evalúa de manera automática, pero se está fomentando la lectura. Entonces ahí tienen el juego, tarda 50 segundos, ya está por concluir, pero ahí, si ustedes se dan cuenta, se termina el juego, lo trabajamos aquí en la universidad, tenemos un área de EduGames que nos ayuda. Cerraría con este último tema, que son las experiencias de evaluación en las estrategias. Aquí nosotros hay muchas experiencias, nosotros tenemos un caso en particular de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que trabajando con juegos de mesa, que luego fueron adaptados para resolver diferentes elementos didácticos, se lleva a cabo en 2 etapas, se seleccionan alumnos del tercer semestre de la carrera y se forman equipos para seleccionar un juego. Al final todos terminan jugando todos los juegos y hay un aprendizaje porque en cada juego pues tú le puedes poner qué es lo que tienen que resolver. Al final el trabajo en equipo también fomenta esta cuestión de socialización y si un estudiante sabe más que el otro, ese aprendizaje le ayuda al otro. Nosotros en la encuesta que se hizo, el 91% considera que las estrategias es útil y atractiva y el 83% comentó que se sentía motivado. Aquí hay algunas estadísticas un poco más amplias, en la cual puede ser antes o después de la evaluación, pero donde dicen qué tipo de juego fue el que les gustó más. Aquí está Jenga, el Memorama, Turista, Divina. Ni siquiera tienen que ser juegos completamente digitales, pueden ser juegos de mesa y con los juegos hacer actividades que fomenten el aprendizaje, distribución de frecuencias sobre la evaluación, en el incremento de los conocimientos. Vean ustedes, totalmente de acuerdo, el de Jenga, entonces hasta nos ayuda a identificar qué juego nos puede servir más. También encontramos una distribución a las frecuencias sobre la valoración de la motivación, presentada a los estudiantes, donde también cada juego. Entonces, en el siguiente año, los juegos que tuvieron menos evaluación, pues ya no los utiliza el profesor y empieza a incorporar nuevos juegos. Y otro de los que encontramos interesantes es este Guerra de Estrellas, que es una alternativa para evaluar las temáticas de la asignatura de Ingeniería de Software, es una materia del área de sistemas de información o de computación. El propósito era mantener altos niveles de motivación en los estudiantes y minimizar los factores de estrés, porque muchas veces no logran entender y se empiezan los jóvenes a rezagar y muchas veces hasta desertar de la carrera. Aquí lo importante es que los jóvenes de la materia del segundo semestre de programación son los que ayudaban al desarrollo del juego. Y esto hace que se haga algo todavía más integral, porque la propia carrera permitía que el desarrollo se hiciera. Se convierte en un incentivo para los estudiantes, es un reconocimiento asociado a la aplicación para elegir otra asignatura de esta carrera y los resultados demuestran que la incorporación de videojuegos y juegos de computadora en el proceso evaluativo fomenta el trabajo de equipo y un mayor compromiso de los estudiantes frente a su propio proceso. Y las encuestas también nos lo dicen. El 80% dice que considera que las evaluaciones apoyadas en el juego, el 80% dijo que disminuía la atención, contra un 10% que dijo que aumentaba y otra que dijo que no le causó efecto.
Por otra parte, frente al nivel de recordación, consideras que las evaluaciones mediante juego aumentan el nivel de recordación. El término recordación lo utilizan más hacia que me acuerdo quién actúa, cómo actúa, qué se hace. En vez de la memorización, realmente adquieren un aprendizaje significativo versus un 5% que dijo que no y otro 5% que dijo que no influía. Y se preguntó, ¿prefieres que las evaluaciones se realicen cómo? De forma escrita, mediante herramientas e-learning, de forma de juegos o modalidades mixtas. Y fíjense que un 55 dijo con modalidades mixtas y un 40 con modalidades de juego. Solamente, imagínense, de forma escrita no hubo nadie. Ya no quiere que evaluemos a los estudiantes de forma escrita. Entonces, creo que la mayoría de las respuestas de estos estudiantes ante su valoración ha sido que reduce la atención y el nivel de recordatorio.